Uno, dos, tres. ¡Comenzamos! Aquí estamos en los estudios de la fama, en nuestro nuevo estudio. Véanlo alrededor. Como lo sucesivo, les estoy comentando la historia de la fama, Nuevo León, México. Hoy les voy a hablar de una cosa que se hizo en nuestro pueblo en el año de 1960. En esa época yo tenía 10 años, porque yo nací en el año de 1950. Por lo sucesivo les voy a comentar esto que es ya historia, que es cuando se fundó la iglesia San Vicente de Paúl, allí en la localidad de La Fama, Nuevo León, Santa Catarina, Nuevo León. Dicho esto, en la época de antaño hicieron una iglesia chiquita, que esa estaba ubicada en Juárez, esquina con Padre Mier, allí en la localidad de La Fama, Nuevo León. En esa época se hizo una capilla muy chiquita, porque generalmente eran muy poquitos los pobladores, y pues la gente iba, yo creo, ahí a hacer sus oraciones, a lo que era su religión, ¿verdad? De la religión católica, me estoy refiriendo. Con el cursivo de los años empezó a crecer la población, y la iglesia esa que se había hecho ya era insuficiente. Yo recuerdo que cuando la gente iba en las mañanas a misa o a mediodía, dependiendo el horario que sería conveniente para ir a dar gracias a Dios. Entonces generalmente se llenaba la iglesia, que en las puertas adversas y en la puerta principal había gente amontonada afuera. Ya no, la iglesia estaba ya llena adentro, pero como ya era insuficiente el espacio y era mucha la población, ya la gente quedaba afuera de la iglesia, Como era una iglesia muy chiquita, pues se llenaba, y había dos puertas en los laterales y la gente estaba a la parte de afuera. En esa época no había micrófonos, no había bocinas. El padre tenía que hablar en voz alta para referir lo que era la Santa Misa. No había micrófonos, no había bocinas. Tenía que alzar la voz el padre, y pues el que escuchaba, y pues nomás yo creo adivinaba, y nos persignábamos como a la gente que acudía a oír misa. Una cosa que sucedía cuando un matrimonio se casaba, no los casaban a mediodía, ni en la noche, ni horarios especiales, ni nada. La boda, cuando había matrimonios que se casaban, eran a las 6:30 de la mañana. A esa hora era cuando se casaban. A esa hora eran las bodas, a las 6:30 de la mañana. Yo recuerdo una boda de una ahijada de mis papás, que primero hicieron la civil en la noche, y en la madrugada, al irse, se fueron a las 6:30 a casarse por la iglesia, y ya consecuentemente pasaron a dar un desayuno que lo brindaron a los padrinos y a la gente que los acompañó. Yo recuerdo esa anécdota de esa boda de unos ahijados de mi papá y de mi mamá. Diciendo esto, les voy a decir cuando se puso la primera piedra de la construcción de una nueva iglesia que se iba a llamar San Vicente de Paúl. Aquí tengo unos datos y se los voy a leer. Espero explicarme. Continuamos. El día 29 de octubre de 1960 se puso la primera piedra de la parroquia de San Vicente de Paúl. La historia de la fama, la historia de la fama estaba, bueno, la iglesia de San Vicente de Paúl estaba ubicada en
Virgilio Seguerra entre San Francisco y Escobedo, de esa localidad de La Fama, Nuevo León. El terreno de la iglesia fue donado por el señor Aurelio González Henry, dueño de la fábrica Textiles Monterrey AC/AB. El señor Monseñor y arzobispo de la arquidiócesis de Monterrey, en ese entonces el padre Alfonso, nuestra parroquia, y de San Vicente de Paúl, fue cuando se puso la primera piedra, y el padre, lo que fue el arzobispo de Monterrey, fue a dar lo que fue a poner la primera piedra para la construcción de la iglesia. Entonces, yo tengo una anécdota de ese evento, porque se les pidió a todas las personas, entre niños, adultos, que hiciéramos una valla desde la que era la entrada, que en ese tiempo era la carretera Saltillo, que la entrada era por Juárez, y que daba como una curvita, y era la calle San Francisco, y luego ya consecuente era la calle Virgilio Seguerra, donde se buscaba dicho terreno. Entonces hizo esto una valla de toda la gente de los dos lados para darle la bienvenida al arzobispo de Monterrey, y nos otorgaron unas banderitas de blanco y azul, que son los colores de lo que es de la eclesiástica del arzobispo de allí de Monterrey. Y entonces generalmente a todos los niños y adultos nos dieron una bandita para cuando el carro del padre pasara, o el arzobispo pasara por ahí, le íbamos a dar la bienvenida en toda. Era la valla, desde lo que era la entrada de la calle Saltillo, todo lo que era la avenida Juárez, agarrabas por San Francisco y luego dabas vuelta a agarrar la Virgilio Seguerra. Por ambos lados era una valla que se hizo para darle la bienvenida cuando el padre fue a bendecir y a poner la primera piedra de la iglesia de San Vicente Paúl, cuando iba a iniciar su construcción. Esta edificación, por su estructura y belleza arquitectónica, y doy fe yo de eso, que yo lo viví. En esa época yo tenía 10 años. Gracias a los sacerdotes que en ese tiempo eran españoles, que nos brindaron a hacer o sea, que se hizo no por el pueblo, no sé de dónde venían las donaciones, pero se fundó esa iglesia, se edificó esa iglesia de San Vicente de Paúl, que en ese entonces era el padre Alfonso Aiza, que era párroco de ahí de la iglesia. Les voy a dar el nombre de la iglesia viejita, que decíamos así, le nombramos la iglesia viejita, que era la iglesia que se fundó primeramente, que era la iglesia de San Francisco de Paula, San Francisco de Paula. Así se llamaba esa iglesia, la primera iglesia que se fundó allí en La Fama, Nuevo León. Por secuente de los años se fundó la iglesia que fue la iglesia de San Vicente de Paúl, que se fue una iglesia muy grande, muy hermosa, muy bonita, que hasta la fecha su edificación está como si la hubieran iniciado de hacer, en buen estado, buen material. Es una hermosura, sus puertas, sus ventanas, lo que es su altar mayor, sus pasillos, su sagrario, la casa de los padres donde ellos
ellos se quedaban, y es una edificación muy bonita, muy bonita. Y somos orgullosos y somos orgullosos, y eso es lo que nos identifica a nosotros de la edificación de la iglesia de San Vicente de Paúl. Muchas gracias, espero que les haya servido este dato. Me trabo un poquito en las palabras porque ya estoy chochito. Ya estoy chochito. Gracias, estamos. Bye. Seguimos comentando la historia de la fama de Nuevo León. Hasta luego. De los estudios nos despedimos. Los estudios de la fama. Gracias.